Espero que no haya perdido de vista el texto de Lucas que leímos hace un instante, porque es un gran recuerdo para nosotros, en primer lugar, de todo lo que nos pasa, cómo nos parecemos a Pedro, diría yo. Pero vamos a orar, mis hermanos, porque estamos entrando ya a este 14º tema de nuestra serie, Cree y ama su palabra, es confiable. Y de verdad que es confiable. Después de 14 semanas de estar reflexionando en esto, uno termina diciendo, no hay nada más confiable en un mundo lleno de desconfianza que la palabra del Señor. Oremos ahí, pidamos dirección al Espíritu de Dios. Señor, entendemos por tu palabra que solo tu Espíritu puede guiarnos a toda la verdad, y eso esperamos en esta mañana, Señor. Por gracia, por misericordia tuya, recordábamos en tu mesa, pero ahora aplicado, Señor, a la comprensión de tu propia voluntad. ¿Cómo tener mayores luces respecto a tu voluntad si es que tú mismo no te encargas de explicarnos en el fuero interior de nuestro ser por tu propio Espíritu, Señor? Esperamos que hagas esto una vez más por esa gracia y por esa misericordia que sigues extendiéndola hacia nuestras propias vidas. Todos los que estamos aquí necesitamos la aplicación de esa gracia, Señor. Ninguno, absolutamente ninguno de los que estamos aquí, Señor, podemos dejar de necesitar esa gracia y esa misericordia tuya. Por eso apelamos a ella, por esta necesidad inmensa en nuestras almas de poder entender y comprender para poder obedecer con sentido, con propósito y para gloria tuya. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Hasta aquí hemos estado recordando, 13 semanas hacia atrás hemos estado recordando y valorando, obviamente, yo espero valorando, el impacto que tienen las Escrituras, la revelación escrita, la Biblia, para con nuestras vidas, como si fuera una espada de doble filo, ¿no? Que penetra hasta partir del alma y el espíritu y las coyunturas, como un espejo para nosotros, o como leche que nutre, o como fuego necesario para purificar nuestras vidas, o como una semilla que va generando vida en nosotros, o como vimos las 2 últimas semanas, como una lámpara que esparce nuestras tinieblas y que nos muestra el camino correcto por donde debemos ir. Y entonces es posible que con todas estas ilustraciones para nosotros sea mucho más sencillo, mis hermanos, darnos cuenta acerca de la función de la palabra, porque cuando hemos visto todas estas figuras, la Biblia es como esto, como aquello, como un espejo, como leche que nutre, como semilla. Estamos enfocándonos en la función de la palabra. Quizás sea sencillo identificar la función de las Escrituras, pero la clave aquí, mis hermanos, sumada a identificar solo funciones de la palabra, porque identificamos funciones y se nos puede quedar solamente en conceptos nada más. Pero necesitamos aplicar nuestra voluntad, llevar esos conceptos hacia nuestra propia voluntad. Entonces, el punto clave aquí debería ser que nos quede muy en claro para todos nosotros cómo nosotros debemos interaccionar con esta palabra. De una manera práctica, cómo me es útil esta espada de doble filo. Necesitamos entender cómo la palabra de Dios me es útil en mis experiencias, por ejemplo, de ansiedad tan comunes y diarias que pasamos, en nuestros momentos de dudas frente a nuestro presente o a nuestro futuro. ¿Cómo funciona para nosotros? ¿Cómo interacciono con la palabra para comprender la misión que Dios me ha dejado y me ha encomendado? Necesitamos entender el cómo ese espejo, esa leche, ese fuego, esa semilla, esa lámpara me es útil en la vida diaria. Y aunque mis hermanos de diferentes maneras y con diferentes ilustraciones las anteriores semanas hemos estado mostrando esto, ahora en estas semanas que siguen en este mes nos estaremos ciñendo un poco más a ejemplos específicos a través de personajes específicos en las Escrituras para ver más claramente esta interacción, cómo la palabra de Dios nos es tan útil y tan necesaria de manera específica, en experiencias específicas para con nosotros. Así que vamos a empezar esta mañana con un caso específico. Por eso se leyó este texto de Lucas, que es el personaje de Pedro en sus estados de ansiedad personal. Y empezamos tomando un caso específico y hablando de ansiedad. Podríamos hablar de muchas otras cosas que cruzan por la mente de nuestro corazón. Pero ¿por qué la ansiedad? Porque yo creo que muchos son víctimas de la ansiedad. Hablo de víctimas. Todos experimentamos ansiedad, pero volverte víctima de la ansiedad también nos da una idea de como si yo pasivamente, es como si
un león, la ansiedad fuera un león que me agarra del cuello imprevistamente y me agarra del cuello y yo no puedo hacer nada al respecto. ¿Será así? ¿La experiencia será así en realidad? Yo no puedo hacer nada al respecto, soy una víctima realmente de la ansiedad. Yo necesito hacer una corrección allí, mis hermanos, para saber cómo enfrentar estos estados de los cuales nadie se libra. ¿Dónde empezamos? Quiero responder dos preguntas rápidamente. La primera, ¿qué es la ansiedad? Para entender esto, para entender la experiencia de Pedro. ¿Qué cosa es la ansiedad? La ansiedad se define como una emoción normal, mis hermanos, que se experimenta en situaciones en las que el sujeto, la persona, se siente amenazado por un peligro externo o interno y es como una especie de mecanismo de defensa natural del organismo frente a esos estímulos internos o externos, pero viene acompañada de sentimientos desagradables o de síntomas somáticos de tensión, viene acompañada de tensión y la tensión puede ir creciendo. La ansiedad, en otras palabras, es normal, por eso todos la pasamos, la ansiedad es normal cuando solo dura un poco de tiempo, pero la ansiedad es anormal. La siguiente, por favor, la ansiedad se trastorna en anormal o desproporcionada cuando por demasiado tiempo, y hablo demasiado tiempo prolongado, ¿no? Está expuesta a ese estímulo que ha desencadenado la ansiedad, ¿no? Y se caracteriza por preocupaciones persistentes, excesivas por actividades o eventos, incluso comunes, las cosas rutinarias, que antes me tensionaban, sí, pero pasaban rápidamente y luego se van volviendo todo un mundo, ¿no? Difícil de controlar y va afectando no solamente nuestra mente y corazón, emocionalmente nos va afectando físicamente. A diferencia de la ansiedad relativamente leve y transitoria, causada por un evento estresante, momentáneo, los trastornos de ansiedad, porque ya cuando degenera se pasa a ser un trastorno de ansiedad, suelen durar varios meses y pueden seguir empeorando si esto no se trata. Estoy dando una definición básica de lo que es la ansiedad para más o menos tener una idea. Ahora, si vamos a Mateo capítulo 14, no pierda Lucas 22, si vamos a Mateo capítulo 14, este capítulo nos lleva a una madrugada, 3 de la mañana para ser más específicos. Los discípulos de Jesús están cruzando el mar de Galilea en una barca, pero están siendo azotados por un fuerte oleaje y un viento contrario muy fuerte. Entonces dice Mateo 14, verso 25, que Jesús vino a ellos andando sobre el mar, si usted recordará. Esto es algo fuera de serie, obviamente, espectacular, ¿no? 3 de la mañana Jesús aparece caminando sobre las aguas, ¿no? Y los discípulos ya están en un estado de ansiedad por todo lo del oleaje, ¿no? Ya imagínense cómo esa barca estaba bamboleándose de arriba para abajo. Ya entraron en un estado de ansiedad natural, normal. Pero ven a Jesús acercarse caminando sobre las aguas, ¿no? Versículo 26, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, ¿no? Es decir, su ansiedad inicial se agudiza más, se aumenta, suma más otra situación para aumentar su estado de ansiedad. Entonces, cuando el Señor intenta calmarlos, ¿no?, de ese estado de ansiedad, versículo 27, les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis, no soy un fantasma, en otras palabras, ¿no? Soy yo. Entonces, Pedro, si usted se da cuenta en la lectura bíblica, en un claro estado de ansiedad, ya dominado, diría yo, por la ansiedad. Versículo 28 estoy. Le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Quién pide eso, digo, hermanos? Si usted ha pasado por un fuerte cuadro de ansiedad, hay momentos cuando uno entra en ese cuadro de ansiedad que uno no sabe lo que estaba hablando. Y uno puede hablar cualquier cosa por hablar. Pero, y es algo así lo que le está ocurriendo a Pedro, ¿no? Está en un claro cuadro de ansiedad. Entonces el Señor le dice, ok, ven. Versículo 29 y 30. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, ¿no? No es difícil darnos cuenta, mis hermanos, a estas alturas, que Pedro está pasando por un fuerte cuadro de ansiedad. La ansiedad inicial por este oleaje fuerte va aumentando, la ansiedad va subiendo, la ansiedad va
creciendo. Otro momento de ansiedad en la vida del apóstol Pedro lo vemos en Mateo capítulo 16, versículo 21, cuando Jesús les está diciendo a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, imagínense a Pedro escuchando eso. Todas las alarmas de ansiedad, ¡boom!, al tope. Y en ese estado de ansiedad lo hace evidente, versículo 22, Mateo 16, versículo 22, termina de decir esto Jesús, y Pedro, tomándole aparte, dice, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, imagínense Pedro reprendiendo al Señor Jesucristo. No lo permita Dios, Señor, esto nunca te acontecerá que Él es Dios para impedir esto. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, volviéndose Jesús a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Imagínese, después de escuchar esto de Jesús, cómo aumentó la ansiedad de Pedro. Quítate delante de mí, Satanás. No voy a entrar al plano en este instante para a quién está hablando primero y a quién segundo. Solamente el impacto de las palabras de Jesús sobre la mente de Pedro, que ya está en un cuadro de ansiedad. Mis hermanos, todos experimentamos ansiedad. Todos los días de nuestra vida experimentamos nosotros ansiedad. Cuando ustedes, hermanas, van al mercado y descubren que el precio del ajo ha duplicado, díganme si no se ponen tensas. O cuando triplicó el precio del limón, ¿cómo es posible? Y usted empieza a discutir con la casera, ¿no? ¿Cómo es posible que haya subido el limón y ya está en tensión? Basta que usted aumentó el tono de su voz y ya eso va delatando que usted está en tensión. Cuando usted, mi hermano, sabe que su contrato en su trabajo ya está a punto de semanas de vencerse, dígame si no entra en tensión. Y entra en tensión porque no sabe si le van a renovar o no. Y encima la tensión aumenta. Si usted ve al resto de sus compañeros que estaban antes con usted y hay un tercio de todo el equipo de trabajo que ya meses, cada vez que se ha vencido el contrato, a todos los han volado de la empresa. Entonces dígame si no aumenta su tensión. Dígame, mi querido joven, mi querida dama, si usted, previo a todos los exámenes, sea el colegio, el instituto, la universidad, no entra usted en tensión. Entra en un estado de ansiedad. La ansiedad es algo con lo que convivimos todos los días de nuestra vida, en realidad. Es parte y es el resultado de cuán estropeados nos ha dejado el pecado a nivel de nuestras almas. Incluso cuando estamos en oración, por una situación X delicada que estemos pasando, podemos estar en oración, pero podemos estar en tensión, en ansiedad. Y si la respuesta de Dios no viene cuando nosotros queremos, su ansiedad sube más todavía. Entramos en cuadros de ansiedad. Entonces, así se presenta la ansiedad sobre nuestras almas. La pregunta es, y esta es la segunda pregunta que quiero responder rápidamente, ¿somos simples víctimas de la ansiedad? ¿Somos solamente víctimas de ella? Si todos nosotros, como hijos de Dios, entendiendo lo que acabo de decir hace un instante, enfrentamos muchas veces, diariamente enfrentamos la ansiedad por diversas situaciones que tenemos en la vida, y siendo esto, digámoslo en términos como creyentes, es algo muy normal para nuestras vidas, entonces, ¿cuándo es que se va volviendo esos cuadros de ansiedad normales en nuestra vida y cotidianos? ¿Cuándo es que se van volviendo un peligro del cual debemos estar alertas? ¿Cuándo cambia de ser algo normal a algo anormal? Creo, mis hermanos, que debemos ser conscientes y darnos cuenta cuando la ansiedad se va volviendo un problema real en nuestras mentes y corazones. Y yo creo que es necesario que nosotros nos percatemos de ese momento. Cuando estamos pasando por alguna situación complicada, podemos nosotros empezar haciendo lo siguiente, y estoy dando algo que nos puede ser útil diariamente. Debemos empezar evaluando si esa situación complicada que estamos enfrentando empieza a producir en nosotros una sensación desmedida de preocupación que comienza a apoderarse de nuestras mentes, de nuestro corazón y de nuestra voluntad. Esa es una primera evaluación que debemos hacer, que podemos distinguir en nuestro corazón y en nuestra mente rápidamente. Incluso, como decía hace un instante, podemos nosotros estar orando y ayunando durante varios días
Y uno piensa, estoy en un momento espiritual bueno, ¿no? Pero sin embargo, si es que hay un temor persistente, a pesar de estar orando y estar ayunando, si hay un temor persistente que se arraigue en lo profundo de tu ser, la incertidumbre sobre el futuro te paraliza, si te cuesta no solamente dormir, sino reposar en el Señor, porque una cosa es dormir y otra cosa es reposar en el Señor. Si te cuesta entrar al reposo del Señor, si te cuesta concentrarte y pensar en otras cosas, ¿no? Entonces podrás darte cuenta que es posible, es muy posible, voy a decirlo de esta manera, que esa situación complicada que estás viviendo se ha convertido ya en una obsesión para ti. Y si se ha convertido en una obsesión, por eso le estás dedicando demasiado tiempo y le estás dando vueltas demasiado tiempo en tu mente. Si tú piensas que esto es lo peor para el creyente, no, eso no es lo peor. Hay algo peor, más grave, digamos, que todo esto, y es el proceso en medio de la ansiedad que va aumentando y vamos perdiendo control sobre esa emoción. En medio de ese proceso, entrar a un cuadro ya de ser dominado por la ansiedad, es que ese cuadro de ansiedad severo nos roba gradualmente la confianza en Dios. Ese es el problema grave. Los estados de ansiedad fuera de control nos van robando confianza en Dios. Escúchame con cuidado lo que voy a decirte. Si tú estás pasando por esta situación o similar o te estás aproximando, debes comprender lo siguiente. Apunta esto con cuidado. No somos simples víctimas de la ansiedad. No somos simples víctimas de la ansiedad. ¿Por qué? Porque también tiene que ver esto con nuestra propia voluntad. Yo decido qué recibo y qué no. Yo decido qué rechazo y no. Yo decido abrir o cerrar la puerta de mi mente y mi corazón. Y en ese sentido cabe la posibilidad de que seamos nosotros mismos quienes decidimos alimentar la ansiedad. Cuando nos percatamos de esto, entonces nosotros podemos ser más conscientes que no somos simplemente una víctima pasiva de la ansiedad, sino que poco a poco de voluntad propia vamos cediendo terreno en nuestras mentes y terminamos abrazando mentiras que nos mantienen prisioneros, porque la ansiedad viene acompañada de mentiras. Parte de su herramienta son las mentiras. Esta experiencia debe llevarnos a reflexionar sobre cómo en más de una ocasión, mis hermanos, somos nosotros quienes decidimos activamente participar de la ansiedad. Me entrego en brazos de la ansiedad. Pensando en esto, permítanme compartir 3 reflexiones que nos pueden ayudar a entender este aspecto activo de la ansiedad y cómo combatirla de una manera más efectiva. Si todo el tiempo nos exponemos a ansiedad y esta varias veces, creo yo, ha degenerado sobre nuestra mente y corazón, entonces nos arrastra. Entonces ya perdemos el control. ¿Cómo enfrentamos esa situación? 3 reflexiones necesarias, creo yo, para entender esto. La primero, debes entender el lado activo de la ansiedad. Es importante entender el lado activo de la ansiedad. La ansiedad puede ser definida como un estado de incertidumbre, duda y preocupación excesiva por el futuro. La siguiente, por favor. Entonces, se define de esa manera. Y aunque la Biblia usa diferentes términos, palabras para definir este estado, porque encuentras en la Biblia no como ansiedad, lo encuentras como afán, preocupación y ansiedad también, ¿no? Aunque la Biblia usa diferentes palabras para definir ese estado, el fundamento, mis hermanos, es el mismo. Hay una disposición de extrema inquietud pensando en el futuro. Me inquieta mucho eso y paso mucho tiempo pensando, ay, ¿qué va a pasar? Y que esto y que el otro, y voy a entrar en el cuadro de ansiedad. Ahora, volviendo al apóstol Pedro, ¿te has percatado, pensando en el apóstol Pedro, te has percatado cómo subió progresivamente el estado de ansiedad sobre Pedro y cómo él permitió ser ganado en su mente y su corazón por la ansiedad? Regreso a Lucas capítulo 22, que es la lectura que se hizo al inicio, nos muestra el momento cuando Jesús, luego de ser tomado prisionero, es llevado a la casa del sumo sacerdote y dice el versículo 54, estoy en Lucas 22, verso 54, dice que Pedro le seguía de lejos a Jesús. Pedro le seguía de lejos a Jesús.
Evidentemente, Pedro ya está sumido en un momento de ansiedad. Si usted recuerda los acontecimientos anteriores, o en los minutos antes nada más, Pedro ya está en un cuadro de ansiedad por todo lo que ha ocurrido en el huerto de Getsemaní. ¿Se acuerda lo que ocurrió ahí? Viene la turba, empieza una trifulca ahí, Pedro agrede al siervo del sumo sacerdote, le vuela la oreja. Ya Pedro está en un estado de tensión. Jesús dice que los dejen libres y todos salen disparados, todos huyen. Pero Pedro busca otro camino paralelo y de lejos empieza a seguir al Señor. Todo eso ya genera un estado de ansiedad en Pedro, y lo tenemos allí a Pedro, ya en Lucas 22, lo tenemos en aquel patio, está buscando calentarse porque ya es noche, y entonces Pedro solo se expone a mayor tensión. Ya está en tensión, pero él mismo se expone a mayor tensión. Y es identificado por 3 personas diferentes en ese patio. Entonces imagínense cómo su ansiedad cada vez va subiendo más, porque él intenta pasar desapercibido. Su ansiedad va en aumento ante cada negativa de Pedro. La sierva primero, ¿no? Tú eras uno de los que estaba, no, yo no lo conozco. Y el otro hombre, no, si tú también estabas con él, no, yo no lo conozco, y qué sé yo. La tensión, la ansiedad de Pedro va aumentando, ya que es identificado, pero él en ese estado de ansiedad tiene que negar. Pedro fue el que se expuso a ese momento. Él pudo haberse evitado ese momento, pero él se expuso a esa situación, y ya usted puede apreciar en Pedro que va creciendo su preocupación y va creciendo su inquietud sobre el futuro, sobre su futuro. Es casi seguro, mis hermanos, que Pedro está pensando en esos momentos el riesgo que está corriendo él de ser identificado en ese patio como discípulo de Cristo, y sabe que eso podría llevarlo también a la cárcel, y sabe que eso podría llevarlo a un juicio, y sabe que podría llevarlo hasta la muerte. Entonces, él está pensando y tiene una fuerte inquietud, preocupación por su futuro. Y por eso él niega. Hermanos, escuche con cuidado. La Biblia dice literalmente, nos manda, solamente no es que mencione como una posibilidad, la Biblia nos manda que nos debemos despojar de la ansiedad. Literalmente nos manda que nos despojemos. Usted recordará, específicamente pensando en una sección clave que es Mateo capítulo 6, pleno sermón en la montaña del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 6, versículo 24 al 34, para ser más exactos. Por 3 veces en esa sección Jesús remarca este llamado o este mandato a despojarnos de la ansiedad. Jesús está diciendo en esa sección, no consientas a la ansiedad sobre tu vida. ¿Escuchó? No consientas a la ansiedad en tu vida. Mateo, para hacer un recuento rápido para que se dé cuenta, Mateo 6, verso 25, Jesús dijo, por tanto, os digo, no os afanéis. Ahí está el primero no, mandato. No os afanéis por nuestra vida, no consientas la ansiedad sobre tu vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Las cosas básicas de la vida siempre despiertan tensión. No tengo para el pan de ahora, usted tiene tensión. Son cosas inmediatas que pueden hacernos entrar en tensión, pero Jesús está diciendo, no os afanéis por vuestra vida. Versículo 31, vuelvo a repetir, no os afanéis, repite el mandato, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Versículo 34, así que no os afanéis, tercera vez, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. O sea, es una sección importantísima para darse cuenta por qué el Señor enfatiza tanto en el mandato de no consentir la ansiedad. Y si Él lo manda, ¿quiénes somos nosotros para intentar cambiar el mandato? Dios sabe por qué Él nos está mandando. Dios nos conoce perfectamente en nuestro corazón. Si a esto sumamos, por revelación directa del Señor al apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 6, refuerza todo esto.
por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias. Es la forma de enfrentar. Ya Pablo está recibiendo la solución, la receta del Señor, así hay que enfrentar la ansiedad. No albergues, no recibas la ansiedad, no estéis afanosos. Eso significa, no recibas, no consientas, no seas parte, no te entregues. Por el contrario, tus peticiones delante del Señor, o sea, desembarázate de lo que genera las ansiedades, llévalas de frente a quien debes llevarla. Jesús mismo insistió en esto, Lucas capítulo 12, versículo 29. Jesús dijo, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Más claro no puede ser el Señor. Hermanos, escuche ahora, por favor, con este fundamento bíblico, lo que más me inquieta, lo que más me interesa enfatizar particularmente sobre esto es si la Biblia, escúcheme, si la Biblia nos exhorta a cada uno de nosotros a no vivir en ansiedad, como estamos leyendo, si nos manda a no vivir en estados de ansiedad, me inquieta, hermanos, la manera en que Dios nos lo dice en su palabra. Lo hace a título de mandamiento. ¿Por qué lo hace a título de mandamiento? ¿Por qué? Porque nosotros voluntariamente nos estamos colocando en brazos de la ansiedad. Si no hiciéramos eso, no existiría el mandato del Señor. No habría necesidad del mandato. Pero porque nosotros decidimos, voluntariamente nos entregamos en brazos de la ansiedad, en lugar de colocarnos en brazos de aquel que puede cuidarnos mejor que nosotros mismos, en lugar de colocarnos en los brazos más poderosos que nuestros propios brazos, en lugar de colocarnos en los brazos de aquel que puede llevar todas nuestras cargas y ansiedades, en lugar de hacer eso, nosotros nos colocamos en brazos de la ansiedad. Entonces, por eso tiene su razón de ser los mandatos del Señor. ¿Por qué nos permitimos tú y yo ser arrastrados hacia la ansiedad de mis hermanos? Y cuando hago esta pregunta me pongo a pensar que hay un mecanismo, que la ansiedad, en otras palabras, la ansiedad tiene un componente que nos arrastra a involucrarnos activamente y voluntariamente con ella. Si la ansiedad fuera meramente, escúchame, si la ansiedad fuera meramente un estado mental del que nosotros somos víctimas, es decir, si la ansiedad nos atrapa sin que nosotros pudiéramos hacer absolutamente nada y que mansamente caeríamos en las garras de la ansiedad, si así fuera, mis hermanos, entonces la fuerte exhortación bíblica no tendría sentido para nosotros. Como dije hace un instante, no, entonces, ¿por qué nos mandaría el Señor algo que es imposible para nosotros obedecer si yo soy la víctima? Repito, la ilustración es como si la ansiedad fuera el león que nos tiene por el cuello. De un momento a otro, ¡bum!, me agarró inesperadamente el cuello, me tiene así colgado. ¿Han visto a los leones cuando llevan a su presa colgado? No puede hacer nada la presa. Pero esa no es la figura. La palabra de Dios, el mandato de Dios, escuche, viene directamente dirigido al responsable, al receptor de la ansiedad, al que ha aceptado ser dominado por la ansiedad. Viene el mandato del Señor y dice el Señor, vosotros no os preocupéis, no os afanéis. El mandato viene directo a nosotros. Y cuando nos dejamos arrastrar nosotros sin poner ninguna resistencia al estado de ansiedad, lo que ocurre es que nuestra mente decide, estamos tomando nuestra voluntad, nuestra mente decide y nos guía a ocuparnos en ese asunto que ha generado el estado de ansiedad, el problema, la crisis. Nosotros nos enfocamos en nuestras mentes en ese asunto, en ese problema, en esa circunstancia, en ese hecho, y entonces cuando nos enfocamos en la situación que está generando la ansiedad, ya hemos retirado nuestros ojos de Cristo, ya hemos retirado nuestra mente de la mente de Cristo, ya hemos retirado nuestros pensamientos de los pensamientos altos y sublimes que son los del Señor.
Pero en ese giro, en esa nueva manera de enfocar nuestros problemas o circunstancias que buscan generar ansiedad sobre nuestra mente y corazón, simplemente estamos mostrando un problema mayor. Cuando yo quito mis ojos del Señor y lo pongo en lo que está ocasionando, en el problema, en la circunstancia que está generándome más ansiedad, cuando yo hago ese movimiento, muestra un problema mayor todavía. Muestra el concepto que tú y yo podemos tener acerca de Dios. Regreso a Pedro. Me estaba preguntando, ¿de qué tamaño era el concepto que Pedro tenía en su mente acerca de Dios cuando él está pasando este momento? Si Pedro está queriendo tomar el control, que a mí me parece que él quería mantener el control porque hay una tendencia en el carácter de Pedro a hacer esto, si él está queriendo tomar el control de esta situación peligrosa en este patio del sumo sacerdote, si Pedro está queriendo solucionar ese problema en el cual está metido por su propia cuenta y en sus propias fuerzas, entonces es evidente, mis hermanos, que su concepto de Dios es bastante pequeño. Es tan pequeño en la mente de Pedro que el mismo Pedro cree que debe asumir su propio cuidado. Pedro cree en su mente que él puede solucionar este problema. ¿Por qué? Porque su concepto de Dios es tan pequeño, su problema es mucho más grande que su concepto de Dios. En la práctica, mis hermanos, una persona que cede, que se entrega a la ansiedad, invierte energía mental, invierte energía emocional al ocuparse demasiado tiempo pensando en sus preocupaciones, imaginando su futuro, imaginando las consecuencias, imaginando las formas de manipular o cambiar esas circunstancias. Dígame si no pensamos así. Pedro está tan controlado por el estado de ansiedad y cree que puede manejar todo este asunto a su manera, negando, si te has dado cuenta, él niega, él miente, él cambia su lenguaje. Cuando dice, pero tú eres Galileo, hasta tu hablar se te delata, y él empieza a maldecir. ¿Por qué cambia su lenguaje? ¿Qué quiere demostrar? Él está queriendo controlar toda esta situación, él cree que puede solucionar este problema para preservar su vida. En lugar de haber descansado su confianza en Cristo, está descansando en Él mismo. Pedro debió haber pensado de la siguiente manera: Él es Dios, Él no necesita de mí ni necesita de nadie, Él tiene control sobre mi propia vida, entonces yo puedo descansar y puedo confiar en Él porque Él es Dios. Debió haber pensado así, pero no pensó así. Su pensamiento es distinto. En su mente, influenciado por la ansiedad, Cristo, que es Dios, no es tan grande para Pedro. Es más bien más pequeño que el problema que está enfrentando. Por lo tanto, Pedro concluye en su mente, no puede ayudarse a sí mismo, por eso está ahí todo maltrecho, prisionero, refiriéndose a Jesús. No puede defenderse a sí mismo, entonces no puede ayudarme a mí. No se puede ayudar a él, no me puede ayudar a mí. Entonces yo tengo que asumir mi cuidado. Entonces yo tengo que hacerme cargo del problema. Entonces yo tengo que solucionar solo este problema. Pedro está asumiendo la posición de Dios y se da cuenta. Mi punto, mis hermanos, es que esta clase de pensamiento, a través de los cuales nosotros buscamos tomar el lugar de Dios como soberanos sobre las situaciones que estamos pasando, como si nosotros pudiéramos gobernar esa situación, como si nosotros pudiéramos controlar esas situaciones, como si nosotros tuviéramos el poder para cambiar esas circunstancias o esos problemas. Esas actitudes más bien son catalizadores, es decir, son elementos que aceleran que nuestra ansiedad crezca más. Cuando tú y yo decidimos abrazar estos pensamientos, usted puede ver claramente, podemos tener la certeza que hemos decidido involucrarnos activamente en la ansiedad.
Entonces, este es mi primer punto, como decía, mostrarles, por un lado, debemos entender el lado activo de la ansiedad. La ansiedad nos puede involucrar rápidamente de manera activa con ella. En segundo lugar, tenemos que entender el potencial pecaminoso de la ansiedad. No es solamente una emoción, un sentimiento que me descontrola, ya pues todo lo tenemos. No, no, no. Tienes que darte cuenta el potencial pecaminoso de la ansiedad. Ahí es el peligro. Esta actividad, el involucrarnos, es decir, activamente en nuestra ansiedad, se puede tornar pecaminosa por dos razones, mis hermanos. Te doy solamente dos razones, que hay una larga lista. Dos razones fundamentales. La primero porque en nuestra mente estamos jugando a ser Dios. Es lo que le pasó a Pedro. Pedro tempranamente, si recuerdas, dio indicios de querer controlar todo. Era parte del carácter de él, hombre sanguíneo. Incluso quería controlar lo que debía o no debía decir el propio Jesús. Es por eso cuando le oye, decía hace un instante, habíamos esa cita, cuando le oye a Jesús decir que tiene que ir a Jerusalén y escucha lo que cree escuchar, porque Jesús dice que tiene que ir a Jerusalén para ser crucificado y muerto y resucitar. Cuando Jesús dijo crucificado, muerto y resucitar, al mismo tiempo estaba haciendo notar que Él es Dios, que Él está en control aún de esa situación. Pero Pedro no oye lo último, lo de resucitar. Y por eso le llama la atención a Jesús y quiere corregir a Jesús lo que está diciendo. Él quiere estar en control. Prácticamente, mis hermanos, le prohíbe a Jesús que vaya a Jerusalén a cumplir la misión para la cual el Padre lo ha enviado a este mundo. Y luego hallamos a Pedro en aquel patio, mientras están enjuiciando a Jesús, queriendo también controlar a la gente, lo que dice o lo que no dice. Cuando Pedro se da cuenta, escúchame, cuando Pedro se da cuenta que no puede controlar todo esto, entonces se pone más ansioso. Es cuando canta el gallo. Y en el instante que canta ese gallo, ¿qué es lo que recuerda Pedro? Las palabras de Jesús, las poderosas palabras de Jesús. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y cuando él recuerda esas palabras, escucha por favor, estoy tratando de definirte el proceso mental de Pedro en ese instante. Eso ocurrió en segundos. Canta el gallo. Él recuerda las palabras del Señor, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Entonces, en ese instante, Pedro confirma en su mente que él no tiene control de nada. Se está cumpliendo tal como el Señor le dijo. Él no tiene absolutamente ningún control de nada. Y es por eso que leemos, estoy en Lucas 23, versículo 62, o Lucas 22, versículo 62. Pedro, salido, dice, fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Date cuenta, no dice que lloró de tristeza, no usa esa expresión en el texto, porque no estaba triste. Son dos emociones totalmente diferentes. No dice que lloró de tristeza, porque no está triste. Pedro está súper ansioso porque le cuesta reconocer la soberanía de Dios, le cuesta reconocer que Él no tiene el control sobre nada. Y eso lo amarga. Él llora de frustración, él llora de amargura. Las personas ansiosas, escucha, dile al que está a tu costado, te están hablando. Las personas ansiosas se molestan fácilmente cuando las cosas no salen como quieren que salgan. Y pueden llorar de amargura, ¿o no? No sé si es llamada telefónica, un concierto particular que le están enviando. ¿Me están entendiendo? Repito, las personas ansiosas se molestan fácilmente cuando las cosas no salen como desean que salgan. Y si no salen como desean que salgan, entonces pueden llorar de amargura.
Porque les cuesta reconocer que no tienen el control. Quieren tener el control, pero no tienen el control. Están en ansiedad y no quieren entregar esa ansiedad. La realidad es que nosotros, mis hermanos, no somos soberanos. La realidad es que nosotros no controlamos absolutamente nada. Si no, Dios no sería Dios. Por tanto, cualquier intento nuestro de controlar sin tener en cuenta el control soberano de Dios, eso lo transforma el estado de ansiedad en un estado de pecado. Porque no estamos confiando en el Señor. Yo quiero tener el control, me estoy poniendo en la posición de Dios y yo no controlo nada. Eso es lo que cambia el estado de ansiedad a un estado de pecado, porque estamos intentando ocupar ese lugar divino, pero también nos lleva inevitablemente a un sentimiento esclavizante de ansiedad, donde no podemos salir, digamos, tan fácilmente, ¿no? Entonces, esto es lo primero que debemos recordar. En nuestra mente estamos jugando a ser Dios, pero en segundo lugar, la ansiedad puede volverse pecaminosa cuando empieza a cuestionar el carácter bondadoso de Dios. Y tenemos que tener cuidado de esto, mis hermanos. En el Sermón sobre la Montaña, la razón principal, escúchenme, la razón principal que nos da el Señor Jesucristo para despojarnos de la ansiedad es reconocer que tenemos un Padre. Escucha, esto es clave. Para despojarnos de la ansiedad necesitamos reconocer en nuestra mente y no olvidar que tenemos un Padre celestial. Es por eso que así empieza la famosa oración que enseñó el Jesús. Jesús, Mateo capítulo 6, versículo 9. ¿Cómo empieza la oración de Jesús? Padre nuestro. Oraréis así, dijo Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, el reconocimiento que tengo un Padre, que tengo relación con Él, que puedo dialogar con Él, que puedo acudir a Él. Eso muestra dependencia de nuestro Padre. Y luego más adelante, después de empezar así el Señor Jesucristo, Padre nuestro que estás en los cielos. Luego en el versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Para no entrar en ansiedades, que comeremos, que beberemos, tendré, no tengo ahora y qué voy a hacer mañana, y entro en cuadro de desesperación. Miren qué preciso es la oración. Padre nuestro es mi relación con el Señor. Estoy descansando en Él. Danos el pan nuestro de cada día para que yo no entre en cuadros de tensión. La falta del sustento básico siempre va a despertar preocupación en nuestros corazones y luego eso nos va a arrastrar a un estado de ansiedad. Y si no lo soluciono, me va a arrastrar a la depresión. Pero si yo mantengo en mi mente en claro que tengo un Padre que está en los cielos, es decir, que es la máxima autoridad sobre cielos y tierra y que me suple porque es un buen Padre, entonces, ¿por qué me voy a entregar en brazos de la ansiedad? No, por el contrario, eso diluye la ansiedad. Yo estoy descansando en mi Padre Celestial. El problema es que, mis hermanos, cuando participamos activamente en nuestra ansiedad, vamos alimentando nuestros corazones de una idea contraria. Nos va llevando poco a poco a dudar de que Dios realmente es un buen Padre, un amoroso Padre, y ese amoroso Padre es responsable y nos cuida a sus hijos. Poco a poco la ansiedad busca diluir eso en nuestras mentes. La ansiedad busca borrar ese principio de nuestras mentes. La ansiedad quiere borrar de nuestra mente Lamentaciones, capítulo 3, 22 y 23. Busca borrarlo de nuestra mente. Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Eso significa todos los días es novedosa, es nueva. Cuando un creyente entiende esto, yo puedo despertarme cada mañana y estoy en la expectativa a lo largo de todo el día. ¿Cómo va a mostrar su gracia y su misericordia una vez más? Porque no va a ser igual que el día de ayer. Es nueva, de una manera diferente me la va a mostrar. Eso es muy atractivo en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Nueva es cada mañana, grande es su fidelidad. La ansiedad quiere borrar ese texto de nuestra mente y muchos otros, por supuesto, y cuando nosotros cedemos a la ansiedad, entonces, por eso, en nuestra mente empezamos a dudar de que Dios tenga el control de todo y que realmente desee nuestro bien.
Y es muy triste, mis hermanos, imaginar que estamos proyectando eso, que creemos en un padre que es limitado, que creemos en un padre que es irresponsable, que ha perdido afecto natural por sus hijos y que se ocupa o prefiere cuidar a las flores, los animales, en vez de cuidarnos a nosotros. Qué trágico es pensar así. Estamos rebajando lo que Dios es en realidad. Sin embargo, este no es el Dios de la Biblia. Sin embargo, este no es el Padre Celestial que la Biblia nos muestra. Con justa razón, el Señor Jesucristo nos llama hombres de poca fe. ¿Por qué cree que el Señor nos llama hombres de poca fe? Porque nosotros somos propensos a crear en nuestra mente una imagen desfigurada de quién es Dios. Nosotros la torcemos por completo, mientras intentamos tomar su lugar. La torcemos para tomar el lugar de Él. Es un padre irresponsable, debo cuidarme. Esa fue la conclusión de Pedro. Al respecto, el comentarista bíblico americano Robert Moss, él afirma categóricamente, y me pareció importantísimo este pensamiento, la preocupación o la ansiedad, entiéndase, la preocupación o la ansiedad es ateísmo práctico y una afrenta contra Dios. Yo amo al Señor, pero si tú estás en tensión y te dejas arrastrar por la preocupación, no, tú no eres creyente, tú eres un ateo. Porque la preocupación es ateísmo práctico. Y eso es una ofensa, es una afrenta contra Dios. Déjame terminar. En tercer lugar, le decía tres reflexiones importantes. Debemos entender entonces el poder del Evangelio. Debemos entender el poder del Evangelio porque ahí está la solución a nuestros problemas de ansiedad. Finalmente, ¿cuál es el remedio para la ansiedad? Tendríamos que preguntarnos. Obviamente, la solución no es que tú te repitas a ti cada vez que entras a un cuadro de tensión, de ansiedad. La solución no es que te repitas a ti, no me voy a poner ansioso, tranquilo, 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 y respirar profundo. Esa no es la solución. Ya quisiéramos que esa sea la solución, pero esa no es la solución para tomar tranquilidad y paz. No es la forma cómo funciona en nuestra mente y en nuestro corazón. En cambio, mis hermanos, la manera de vencer los pensamientos mentirosos, yo te dije, la ansiedad viene acompañada de pensamientos mentirosos. Para vencer los pensamientos mentirosos que la ansiedad trae consigo, es por medio de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nosotros y se nos ha revelado a través del Evangelio. Entonces la solución es el Evangelio. Una de las verdades más poderosas del Evangelio es que hemos sido adoptados como hijos de Dios y hemos sido colocados como parte de la familia de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 15, los derivo inmediatamente a esta gran verdad. Y todos los ansiosos, vuélvele a decirle a tu costado, hey, te están hablando a ti, dile, hey. Espero que logren entender esto, ¿no? Por fin. Romanos capítulo 8, verso 15. Estamos yendo al Evangelio. Te dije que la solución está en el Evangelio. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y esa expresión es de relación pura con el Señor. Es mi Padre, yo soy su hijo, soy su hija. Hemos sido adoptados por el Señor. Tenemos que terminar de entender esto. Y nuestro Padre, el que nos ha adoptado, es un Padre muy, pero muy, muy responsable. Él cuida de sus hijos y de sus hijas. Te regreso al Evangelio, Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, dice el apóstol Pablo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Yo puedo descansar en ese puro afecto. Sé que estoy en buenas manos, me siento seguro, sé que estoy firmemente asegurado en las manos del Señor. A través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, podemos tú y yo tener la certeza de que Dios es nuestro Padre Celestial. No cabe la menor duda. Acabo de leer dos textos que nos muestran esta tremenda verdad. No es que yo supongo, me habrá hecho hijo, me habrá hecho hija, sí, de repente. No. O sea, tú tienes que descansar en el escrito está. Eso significa que en medio de la tentación
hacia la ansiedad, mis hermanos, de involucrarnos activamente en una situación de ansiedad, nosotros más bien debemos decirnos a nosotros mismos, usar las mismas palabras del Señor Jesucristo. Escrito está. Cuando usted esté en puertas de la ansiedad o ya ha entrado en cuadro de ansiedad, use esta frase. El Señor no es una frase mágica, es convicción, es creer. Escrito está, el Señor es mi Padre y mi pastor, nada me faltará. Escrito está que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque mi Padre está conmigo. Escrito está, todas las cosas ayudan a bien todas las cosas ayudan para mi bien. Escrito está, el Señor irá delante de mí. Estará conmigo, no me abandonará ni me desamparará, por lo tanto no tendré miedo ni me acobardaré. Escrito está, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Escrito está, mis hermanos. Entonces ocupa tu mente en esto. En vez de dejarte arrastrar y entregar tu mente a la ansiedad, empieza a pensar en el escrito está. No permitas nidos en tu cabeza. Y me remito a la famosa frase de Martín Lutero, que muchos la conocen. Martín Lutero dijo: no puedo evitar que los pájaros vuelen por mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Y es muy cierto. Esto puede ser muy valioso para nuestra reflexión, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es obvio que no podemos evitar que los pensamientos de ansiedad vengan sobre nuestra mente. Por eso sufrimos de ansiedad constante. Cualquier situación nos puede sacar de cuadro, ¿no? La inseguridad sobre el futuro es parte de nuestra fragilidad como seres humanos caídos, por lo que estas avecillas, para regresar a esta ilustración de Martín Lutero, estas avecillas siempre van a estar hasta el último día de nuestras vidas revoloteando sobre nuestras cabezas. Sin embargo, aquí está la solución, hermanos, atento. Sin embargo, una cosa es que estas avecillas aparezcan de vez en cuando, con mayor o con menor frecuencia. Pero otra cosa muy diferente es que nosotros le construyamos nidos, les hagamos casa en nuestras cabezas. Y para colmo de males, las alimentemos para que estas aves depositen su veneno mortal de preocupación y ansiedad sobre nuestras mentes. Son dos cosas totalmente diferentes. No puedo evitar, ahí van a estar siempre, vamos a batallar correctamente. Cuando vengan sobre mí, escrito está, escrito está, escrito está, pero otra cosa es que las reciba, les construya nido, las retroalimente, y esa es otra cosa, hermanos. No podemos evitar que los pensamientos ansiosos vengan como si podemos evitar abrazarlos, alimentarlos y permitirles que aniden en nuestros corazones a medida que nosotros somos diligentes en abrazar y creer y permitir a la palabra de Dios que domine nuestras mentes. La batalla contra la ansiedad, mis hermanos, empieza justamente ahí, cuando nosotros nos negamos a participar activamente en la ansiedad y no permitimos que nuestra mente se llene de mentiras en cuanto a la bondad de Dios, en cuanto a la paternidad de Dios. ¿Te has dado cuenta que la ansiedad solamente puede ser vencida por la fe? Repito, la ansiedad solo puede ser vencida por la fe. Regreso para terminar con Pedro. Cuando Pedro se da cuenta que no tenía nada que controlar en ese patio, su ansiedad degenera en depresión. Sale, llora amargamente de ese patio a tal punto que él se siente, Pedro, y se ve a él mismo ya como una persona inútil para Dios. Y al pensar de esa manera, él dice, ya no hay retorno. Ya no hay nada que hacer. Ya no se ve Pedro como un discípulo de Jesucristo. Entonces ya no ve la razón de su vida. Ya no ve el propósito de su existencia. Y es por eso que regresa a hacer lo que hacía antes, a pescar. El hombre, escuche, el hombre al cual Jesús llamó y le dijo a él y a su hermano, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres.
Y Pedro creyó esa palabra y le siguió a Jesús. Ahora está vencido por su ansiedad y él cree todo lo contrario. Ya no soy útil, no soy discípulo, está en la depresión y vuelve a su anterior labor como pescador. Entonces otra vez aparece Jesús en la orilla. Y cuando se dan cuenta que es él, recuerda, Pedro sale disparado de la barca, nada como desesperado, está en tensión, está en una ansiedad tremenda, está al tope. Nada, sale todo mojado, alcanza al Señor, se siente, el Señor no le dice nada, primero le da de comer. Y luego, después de comer, empieza a hablar con él. Juan capítulo 21 es una gran sección, mis hermanos, para entender esto. A partir del versículo 15 al 17 de Juan capítulo 21, nos muestra esa conversación que tiene el Señor con Pedro. Y Jesús lo que hace, a través de su palabra, lo baja a cero la tensión de Pedro. Baja a cero la ansiedad de Pedro. Y allí vienen las palabras de Jesús. Es tan poderoso nuestros encuentros a solas con el Señor. Eso nos ilustra esta conversación y saber escuchar la palabra de Cristo Jesús. Cuando hacemos estas dos cosas, buscar a solas al Señor, no decir nada, escucharle hablar al Señor, eso baja a cero, mis hermanos, le garantizo nuestros estados de ansiedad. Entonces viene la palabra del Señor. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas, Pedro? ¿Cuál fue el objetivo de estas poderosas palabras de Jesús sobre la mente de Pedro? El objetivo fue consolidar la fe de Pedro. Repito, consolidar la fe de Pedro y de esa manera desplazar la ansiedad de la mente y el corazón de Pedro. Porque él, queriendo controlar todo, ¿qué está mostrando? Más amor por él mismo que por el Señor. Cuando Jesús le pregunta, ¿me amas?, lo está llevando a una confrontación tremenda de su fe. ¿Dónde has puesto tu fe, Pedro, en otras palabras? ¿En quién has confiado? Bueno, en mí mismo, Señor. Yo creí que podía solucionar. Entonces eso muestra que tú te amas más a ti que a mí. Entonces pregunta Jesús, ¿me amas? ¿Realmente me amas? Todos estamos en esa situación, mis hermanos. Cuando decidimos ocupar el lugar del Señor, yo creo que la cálida voz de alguna forma del Señor viene a nuestra mente haciéndonos la misma pregunta. ¿Realmente me amas? Mira lo que estás haciendo, ¿realmente me amas? Entonces tuvo como objetivo consolidar la fe de Pedro. La pregunta es, ¿aprendió Pedro su lección después de esa conversación con Jesús? Sí. Y la aprendió tan bien, mis hermanos, que dejó un tremendo consejo, guiado por revelación de Dios. Lo dejó por escrito para ayudarnos a nosotros mismos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Esto es lo que escribió el apóstol Pedro. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro describe claramente lo que el creyente, tú y yo, debemos hacer para no dejarnos dominar por la ansiedad. Lo primero que dice Pedro, si te das cuenta, es humillarse. Humillaos. ¿Y por qué hay que humillarse? Humillarse significa renunciar a jugar a ser Dios. Yo tengo que renunciar a querer ocupar el lugar del Señor y para eso me tengo que humillar. Me debo humillar renunciando a ser mi propio Dios, y cuando yo renuncio a ser mi propio Dios, estoy recuperando mi fe en el Señor. Mi fe empieza a mirar otra vez al Señor. Mi fe vuelve a mirar al autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Entonces, en ese instante, suelto, echo toda mi ansiedad sobre el Señor. La dejo ir, echo toda mi ansiedad sobre el Señor, porque he vuelto a mi fe. Y cuando suelto mi ansiedad, estoy confiando, eso es fe, estoy confiando que Él me va a cuidar como Él promete. Entonces, la ansiedad cede inmediatamente. Pedro aprendió la lección. Yo sé que este texto lo has leído 100 veces. La pregunta es si tú has aprendido de la lección. Oramos. Y me quedo con esa pregunta para ti. ¿Aprendiste la lección? ¿Aprendiste tu lección? ¿Realmente aprendiste tu lección? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si alguien
no tenía en claro que debía echar toda esa ansiedad sobre él. Significa soltar. Tienes que soltar, absolutamente tienes que soltarlo todo delante de la presencia de él. Cualquier cosa que te esté angustiando, llevando a un estado de estrés, de ansiedad, simplemente soltarlas en la mano del Señor. Y las sueltas porque crees en la promesa de él. Y la promesa de él es, como un buen padre: yo te voy a cuidar. Yo te voy a cuidar. Eso es regresar a la fe. Si no haces eso, entonces es que tú quieres mantener el control sobre esa situación. Y te vuelvo a repetir, hermano, hermana, no tienes el control sobre nada. El único que tiene el control sobre todo es el Señor. Señor, lleva el corazón de todos los que estamos aquí presentes realmente a aceptar el Evangelio, aceptar tu palabra y reconocer que no tenemos el control sobre nada que estemos enfrentando en estos instantes. Algunas cosas son muy preocupantes, lo sabemos, y es inevitable algunas situaciones que están pasando alrededor nuestro. Pero, Señor, no podemos dejar que esto nos arrastre hacia la ansiedad, porque tenemos un Dios inmenso, un Padre que está velando por nosotros, un Padre que tiene aún esas situaciones bajo control, si no, no sería Dios. Entonces tenemos que confiar, Señor. Debemos confiar que todo sigue en tus manos. Y nosotros podemos entrar en tu reposo y descansar, Señor, solamente descansar. Y creer que tú tienes todo en tus manos y que vas a seguir controlándolo todo. Y cualquier cosa que ocurra, cualquier cosa que se desencadene después, Señor, será porque tú así lo has permitido. Es porque es el tiempo que ocurran las cosas tal cual, Señor. Y debemos descansar en esa verdad. Padre, oro por el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Ayúdales como pidieron los discípulos, Señor. Danos más fe, pidieron. Pero al pedir fe, ellos creo que estaban ignorando que también tenían que renunciar a algunas cosas, tenían que renunciar a ser Dios. Por eso Pedro dice: humillaos bajo la poderosa mano del Señor. Y espero que todos aquí nos hayamos humillado, porque todos tenemos que reconocer que hay cosas que queremos seguir controlando, dominando, y no podemos seguir haciendo eso. Debemos dejarte a ti ser Dios, Señor, sobre nuestras vidas. Te damos gracias por traer claridad a nuestras mentes en esta mañana, Padre amado. Gracias, Señor, gracias. Pero al mismo tiempo oramos, y quizás, si usted desea, póngase de pie y reciba esa palabra del Señor para su vida. Señor, tal como dice tu palabra, Padre, que podamos perseverar en nuestros pensamientos en ti, porque tú tienes cuidado sobre nuestras propias vidas. Entonces podemos ver el inicio de esta semana como una semana realmente bendecida por ti y realmente cuidada por ti, coberturada por ti, Señor. Creemos esto y lo recibimos en nuestro corazón, Padre amado, en la certeza de cualquier cosa que ocurra a lo largo de esta semana. Sabemos que tú estás velando por todo ello y que tú tienes cuidado sobre nuestras propias vidas. No significa que no nos vaya a pasar nada preocupante, Señor. Significa que tú estás en control, y ahí debe estar colocado nuestro corazón. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo oramos así. Amén. Amén.